Hola amorcitos, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva clase. Hoy nos toca ver Palas. La semana pasada vimos a Ceres. Si no viste el video, nada, lo dejo por algún lado por acá y en la descripción del video. Y hoy nos toca Palas, el segundo asteroide que vamos a ver cómo se interpreta en astrología y en nuestra carta natal. Así que vamos a arrancar ya directamente, ¿sí? ¿Qué vamos a ver hoy? Palas se escribe de esta manera y el simbolito es este, es un rombito con la crucecita abajo. Así que ahí tenemos a Palas. Vamos a arrancar como la semana pasada con los datos técnicos, ¿sí? Palas fue el segundo asteroide que se descubrió. Ceres se descubrió en el 1801 y Palas se descubrió en el 1802, un año después. Y es el segundo asteroide más grande. El primero es Ceres, que lo definieron como planeta enano. Y Palas creo que estaba en el debate, pero no sé en qué quedó. Sí, estaban entre llamarlo planeta enano o dejarlo como asteroide, pero no sé, chequéenlo y alguien me lo pone en comentarios si sabe si ya lo consideran o no a Palas un planeta enano. Tiene los mismos tiempos de Ceres que vimos la semana pasada, ¿sí? Tarda 4 años y medio aproximadamente en dar toda la vuelta al zodíaco, es decir, en hacer su retorno, y por signo aproximadamente está entre 4 y 5 meses. No es exacto porque la órbita de Palas está inclinada respecto a lo que se ve desde la Tierra, ¿sí? Entonces no está la misma cantidad de tiempo en cada signo. Entonces aproximadamente entre 4 y 5 meses. Bien, eso solamente para que tengan algunos datos, pero lo que nos interesa es qué significa Palas. Bien, entonces vamos a poner un par de significados, vamos a hacer una introducción, después vamos a ver el mito y después del mito vamos a extraer los significados y cómo se interpretan en nuestra carta natal. Entonces, Palas era una diosa, ¿sí? Todos los asteroides, las asteroides son diosas, ¿bien? Entonces, Palas era una diosa que se encargaba de algunas cosas, bastantes, ¿sí? Pero principalmente, en primer lugar, de las civilizaciones, ¿sí? De las ciudades, de las naciones se encargaba. Ahora van a ver por qué. Después se encargaba también de la guerra, ¿sí? Y la estrategia. Sí, estas son cositas que vamos a ir hablando y que por supuesto tienen que ver en nuestra carta natal. Y después, por último, era la encargada de la sabiduría y conocimiento. No, perdón, sabiduría y ciencia, vamos a ponerle. ¿Sí? Después hablamos del conocimiento y de otras cositas, pero principalmente de la ciencia, de la guerra y las civilizaciones. ¿Qué tienen que ver estas cosas en común? Que las civilizaciones crecen gracias a la ciencia, porque les da conocimiento y les da avances tecnológicos, y gracias a la guerra también y a la estrategia, sobre todo en la época de los romanos y los griegos, que es donde surgían todos estos mitos, donde tenían que conquistar tierras, ¿sí? Entonces, ven, Palas, como representaba tanto la guerra como la ciencia, era una diosa muy venerada, de hecho es en la que más aparece en todo lo que tiene que ver con las pinturas, con las obras de arte del momento, con las estatuas y todo, porque la veneraban mucho porque era la diosa que hacía crecer las civilizaciones, ¿bien? Hacía crecer una nación, entonces por eso era muy importante. Entonces vamos a hablar del mito, ¿sí? De Palas. Palas es la hija de Júpiter, ¿bien? O Zeus en la mitología griega. ¿Qué pasa? A Júpiter le dijeron, ¿sí? En una profecía, que iba a tener hijos con Metis, pero que iban a ser tan poderosos que le iban a sacar el poder. Lo mismo que le pasó a su padre, ¿sí? El padre de Júpiter era Saturno, Cronos, y también le habían dicho lo mismo, que iba a tener hijos, que lo iban a desbancar, entonces se los comió, ¿sí? A Júpiter, la madre lo oculta y entonces después cuando crece va, abre la panza de su padre y saca a todos sus hermanos de la panza. Bien, acá pasaba lo mismo, le dicen a Júpiter que va a tener hijos muy poderosos con Metis y que esos hijos le van a quitar el poder. Entonces, ¿qué hace Júpiter? Por justamente consejo de Gea, se come a Metis, se come a su mujer, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Metis estaba embarazada ya, de Palas, ¿bien? Entonces da a luz en la cabeza de Júpiter, de Zeus.
Júpiter le duele mucho la cabeza, le duele mucho la cabeza, mucho, y entonces le pide a otros dioses que le abran la cabeza con un hacha, y en ese momento, cuando le abren la cabeza, nace Palas, ¿sí? Es decir, entonces, resumen de todo este cuento. Júpiter se come a Metis, Metis ya estaba embarazada de Palas y da luz adentro de Júpiter, en la cabeza. A Júpiter le duele la cabeza, le abren la cabeza y ahí nace Palas, que nace ya adulta, con armadura y con armas y con un grito de guerra, ¿sí? Por eso es la guerrera, ¿sí? Está encargada de la guerra, de la estrategia, de cómo luchar. Ahora, después siguen pasando cosas con esto, pero algunos puntos que hay que tener en cuenta. Primero es que Zeus, Júpiter, se olvida de Metis, hace como que nunca existió y dice que fue él mismo el que dio a luz a Palas sin mediación de ninguna mujer. ¿Sí? O sea, reprime completamente a la figura femenina de Metis. ¿Bien? Y dice que es su hija, que la tuvo él solo, que él fue capaz de dar a luz y por eso se transforma en su hija favorita. ¿Bien? Esto hacía que todos los dioses del panteón le tengan mucha envidia a Palas, ¿sí? Le tengan muchos celos porque era como, nada, la favorita del jefe, ¿sí? Del dios de los dioses, que era Júpiter. Bien. Acá muchas cosas que después en el curso que voy a dar de asteroides, que es el nivel 5 de astrología, lo voy a desarrollar mucho más, pero hay que analizar por qué Palas nace armada y básicamente por un montón de cosas. Primero porque la sacan hachazos de la cabeza, entonces ya es bastante, su nacimiento es bastante violento. Después nace de una relación súper trágica donde su padre se come a su madre. Después, además, el padre reprime completamente a su madre y por lo tanto está un poco reprimiendo la identidad de Palas, porque nosotros somos individuos que nacimos de padres, ¿sí? Hombre, mujer, madre, padre, no importa, pero venimos de una familia, venimos de un lugar, eso hace a nuestra historia, hace a nuestra identidad y entonces Júpiter al suprimir a Metis ya está en cierto modo suprimiendo también a Palas. Entonces Palas nace como una guerrera porque tiene que defenderse, tiene que imponerse a justamente para conservar su identidad, quién es y que nadie le pase por encima. Bien, entonces van a ver que tiene mucho que ver con esto Palas cuando lo leamos en nuestra carta natal, porque Palas es una mujer muy empoderada y va a estar en la mitología, está al mismo nivel que los hombres, que eso no era para nada común. Las diosas, bien eran importantes, siempre estaban semidesnudas o desnudas directamente, siempre ocupaban el rol de una compañera o una contrafigura de un dios masculino, y en cambio Palas siempre se la representó vestida, nunca se doblegó ante ningún hombre, ni siquiera de relaciones sexuales, de hecho se la conocía como la Virgen. Hefesto en un momento quiso abusar de ella, pero creo que no lo logró. Entonces ella siempre al mismo nivel de los hombres. Ahora, esto tiene como dos aristas que son importantes. Por un lado, la parte que está buenísima es que Palas viene como a dejar de lado todas las cuestiones de género, ¿sí? Como les digo, ella ocupaba, no solamente estaba al mismo nivel de los hombres, porque Júpiter le dio ese lugar porque era su hija favorita, sino que además por las cosas que representaba, o sea, ella era la diosa de la guerra, era una guerrera, no había guerreras, entonces ocupaba el mismo lugar que un hombre, ella tomaba decisiones, porque no solamente era la guerra, sino que era la estrategia, entonces tomaba decisiones sobre cómo accionar con respecto a las guerras, que las acciones eran solamente los hombres podían tomar decisiones, ella podía tomar decisiones, entonces, ella siempre queda a un mismo nivel, ¿sí? No existe esto del género de ser más o ser menos por ser mujer. Esto también lo representa, ¿no? Esto de la armadura de defender su posición, como les decía antes, ¿no? De imponerse. Ahora, hay un tema, ¿sí? Con esto que es peligroso también. Y es que Palas, toda su autoridad y todo su poder está inspirado en el patriarcado, ¿sí? En cierto modo es como una mujer machista, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque ella era un igual, pero con un hombre, y siempre se comparaba con un hombre.
Entonces esto hacía que Palas odie a las mujeres débiles. ¿Sí? ¿Ven? Entonces viene como una parte ahí como que no está tan buena de Palas. Eh, Le molestaban las mujeres débiles, le molestaban las mujeres que eran invisibles, porque además le recordaban a su madre, ¿sí? A Metis, que básicamente su padre se la comió, entonces ella como no se quería convertir en una Metis más, no quería repetir la historia de su madre, entonces por eso aborrecía a las mujeres que se dejaban dominar, que se dejaban comer, entonces muy empoderadas, pero igual odiaba, por un lado está bueno ese empoderamiento, pero por otro lado odiaba a las mujeres que eran así. De hecho hay un mito que en el. En. Ay, ¿cómo se llamaba esto? En el templo de Palas, ahí está. En el templo de Palas trabajaba Medusa, ¿sí? No, no se llamaba Medusa, después se convierte en Medusa. Y es abusada por Poseidón. Y Palas se enoja con Medusa, no con Poseidón. ¿Por qué? Porque dice que fue como una. ¿Cómo se dice esto? Cuando como que profanaron el templo, si no se dice profanar, pero es como que le faltaron el respeto al templo, al lugar de Palas. Entonces Palas se enoja con Medusa y la convierte en el monstruo, ¿sí? De Medusa. De hecho, bueno, vieron que se usa la Medusa para como símbolo, ¿sí? De las personas abusadas, es por esta historia, por este otro mito. Pero ven que Palas condena a la víctima. Ella fue la abusada y Palas la termina condenando, la termina castigando, convirtiéndola a ella en un monstruo y no metiéndose con Poseidón, que era el hombre y fue quien, el culpable, ¿sí? De eso. Entonces tenía como esta relación con las mujeres mala, por así decirlo, pero con los hombres cuando volvían de la guerra era la diosa de los guerreros. Ella les daba ofrendas, era muy buena con con los hombres que enfrentaban desafíos, ¿sí? Les daba todo, les daba su bendición. Entonces, ven esta parte como, entre paréntesis, más peligrosa de Palas, que no está tan buena en parte del mito, ¿sí? Recuerden que los mitos son viejísimos, ¿sí? Están escritos en otra época. Eh, entonces, para entender a Palas, ya vamos a ir pasando un poquito a la interpretación. Palas es como una especie de mezcla. Yo en series les hacía una mezcla que les decía es medio Capricornio-Cáncer. Bueno, Palas sería una mezcla entre Marte y Venus. Poderosa combinación, ¿sí? ¿Por qué? Porque combina tanto lo masculino, la guerra, la estrategia, la autoridad, con lo femenino. ¿Por qué? Lo femenino en muchos sentidos. Por un lado, la parte de el conocimiento, la sabiduría, la ciencia, el arte también, ¿sí? Entra dentro de Palas. Después en la interpretación vamos a hablar de eso. Y también la seducción, la diplomacia, la cordialidad, ¿sí? De hecho, Marte, ¿sí? Ares, Marte o Ares, en la mitología griega, muchas veces quiso como dominarla, por decirlo de alguna manera, ¿sí? A Palas, porque eran los dos los dioses de la guerra, Ares es el dios de la guerra también, pero ¿qué pasa? Palas siempre ganaba, ¿por qué? Porque Ares era solamente Marte, ¿sí? Muy impulsivo, muy mandado, no pensaba. En cambio, Palas tenía la combinación perfecta. Ella accionaba, usaba la fuerza, pero también la utilizaba con estrategia y con sabiduría. Entonces por eso le terminaba ganando a Ares y Ares nunca pudo dominarla a Palas. Como arquetipo para recordar, ¿sí? Y tener como, ¿quién era Palas? Y así como ayuda a memoria y después ya sale solo el cuentito, es el arquetipo de la jefa, ¿sí? La jefa, la directora, la política influyente, ¿bien? Nosotros en el curso vamos a ver distintos personajes de famosos que tienen Palas dominante en sus cartas y vamos a analizar también por tránsito qué pasaba, cómo se activó cuando lograron estas mujeres hitos importantes en su vida, si estaba ahí metida Palas en el medio, ¿sí? Hay un caso de una deportista que vamos a ver en la formación que está muy bueno. Una militante de los derechos de las deportistas
una tenista. Y bueno, justo cuando tiene un tránsito de Palas, ella empieza a luchar por los derechos de las tenistas femeninas y de que cobren lo mismo que los hombres y que se le dé la misma importancia. Y hasta juega un partido con un hombre para demostrar que le puede ganar y que son lo mismo. Muy Palas, ¿sí? Todo bueno. Esos ejemplos lo vamos a ver en la formación. Entonces, pasemos ya directamente a Palas en la carta natal. Bien. Por un lado, ¿sí? Nos va a decir el signo en donde tengamos a Palas, nos va a hablar de la relación con el padre. Esto en Ceres también lo vimos. Ceres era la relación con la madre. Bueno, ahora en Palas nos puede indicar cómo es nuestra relación con el padre o cómo vivimos el legado de nuestro padre. Y recuerden que en astrología psicológica hablamos más que de padre específicamente, porque para nuestro padre no lo conocimos porque fue abandónico, hablamos de figuras paternas, que pudo haber sido, si no estaba papá, o pudo haber sido un hermano, una hermana, una madre que haya hecho de madre y de padre, un abuelo, quien haya ocupado el rol paterno, ¿sí? Todos tuvimos un rol paterno, aunque no haya sido del padre biológico. Entonces, ¿cómo entendemos la relación con el padre? ¿Cómo vivimos lo que nos dejó nuestro padre? Y cómo era la relación con esas figuras paternas, nos va a hablar Palas en la carta natal. Pero de otras cosas más también, ¿sí? Nos va a hablar de cómo nosotros, vamos a seguir con el signo, ¿sí? Porque acá en el apunte tengo la casa, pero vamos a seguir con el signo porque ya les hablé del signo. Nos va a hablar de cómo son nuestras estrategias. Cada vez que nosotros tengamos que salir a la conquista de un deseo, bueno, ¿cómo vamos a salir a la conquista de deseo? ¿Qué estrategias vamos a utilizar? También nos va a hablar de cómo es nuestra astucia, de cómo es nuestro ingenio, ¿sí? Para defendernos ante amenazas o conquistar algún lugar o deseo que nosotros tengamos. ¿Bien? ¿Cómo usamos la cabeza? Después, si Palas está dominante, ¿qué es que esté dominante? Básicamente que esté en la casa 1, 4, 7, 10 o en aspecto duro, ¿sí? Conjunción, cuadratura u oposición al Sol o la Luna, ¿sí? Si tienen alguno de esos, hay otras maneras de ser dominante, lo vemos en la carrera de astrología, pero si tienen alguno de esos puntitos, Palas, bueno, entonces hay como una tendencia hacia la ciencia o el arte. ¿Sí? Hay muchas personas que tienen Palas dominante y se dedican a algo científico o a algo artístico también. Ahora, como les decía, la casa en la que tengamos a Palas va a ser un área en donde nosotros podemos mostrarnos muy intelectuales, donde podemos mostrarnos muy sabios, donde vamos siempre como a tener a mano una estrategia, un plan B, un cierto conocimiento y sabiduría para alcanzar lo que queremos. Después también esa casa va a ser un ámbito en donde no nos pueden pasar por encima, donde no nos vamos a doblegar ante ninguna persona. Va a ser la casa en donde nosotros vamos a ser jefes y donde nosotros vamos a tomar decisiones, donde nadie nos va a decir qué hacer. No sé, supongamos que tenemos Palas en la casa 3, que la casa 3 tiene que ver con la comunicación, con el intelecto y con el aprendizaje. Bueno, nadie me va a decir qué es lo que tengo que decir, cómo lo tengo que decir, qué es lo que tengo que estudiar, qué cosas me tienen que interesar. ¿Sí? Es donde nosotros nos ponemos como en esta posición de Palas de la guerrera que nació con armadura, con escudo, con espada y con un grito de guerra. Y ahí nosotros ponemos nuestro grito de guerra y defendemos muy bien nuestro lugar. ¿Sí? Entonces, eso, es un lugar donde nos podemos mostrar como muy obstinados, muy firmes, muy objetivos, donde también vamos a tener como mucha claridad de lo que queremos y de cómo queremos alcanzarlo. Entonces es un área, la casa en donde tengamos Palas, donde nosotros dominamos nuestras pasiones, dominamos nuestras emociones, porque Palas era muy calculadora. ¿Sí? No era, si bien tenía esta combinación, ven, de Venus y Marte, no llegaba a ser lo suficientemente violenta, pero tampoco llegaba a ser lo suficientemente emocional. ¿Ven? Hay un equilibrio. Entonces, bueno, ahí justamente en esa casa donde tengamos Palas, tenemos ese equilibrio, ¿sí? De no ser lo suficientemente femenina, ¿sí? Cuando hablo de femenino masculino me refiero arquetípicamente, ¿sí? A la energía. Entonces, no soy lo suficientemente blandita, introspectiva, sentimental y emocional, que es lo que representa arquetípicamente lo femenino. Porque tengo Marte, pero tampoco llego a ser tan masculino de esto que tiene Marte, de la individualidad, de no pensar en el otro. Por esto que les decía en el mito de Palas, ¿no? Que ella
daba, ¿no? Hacia los hombres, hacia los guerreros, esta bendición y hacia las civilizaciones también, quería que crezcan, que mejoren, que prosperen. Entonces, esto es algo que yo les decía la clase anterior de Ceres, de que los asteroides tienen esta combinación de yo y el otro. Tienen esta combinación de lo masculino y de lo femenino, ¿sí? Pasa en todos los asteroides. Y que tenía que ver, ¿se acuerdan dónde estaban ubicados? Que los asteroides están ubicados entre los planetas personales, ¿sí? Acá, y los sociales, ¿sí? Entonces había algo, ¿sí? Que son Júpiter y Saturno, y acá tenemos a Mercurio, Venus y Marte. Bien, justo acá, entre Marte y Júpiter, se ubican los asteroides. Bien, entonces hay como una cuestión de cómo yo, personal, puedo contribuir con un otro, con la sociedad, con lo social. Bueno, esa es la combinación, ¿sí? Acá se da como esta energía medio Marte, ¿sí? Contribuyo con mis estrategias, con mi fuerza, con mi voluntad, contribuyo al otro, ¿sí? Soy cordial con el otro, soy suave con el otro, soy tierno con el otro, me relaciono con el otro desde ahí. Y también utilizo obviamente mi seducción, mi sabiduría, mis estrategias. Entonces mezcla estas dos cositas. También el tema de la ciencia, la estrategia, podría haber un tinte de Mercurio, ¿sí? Bien. ¿Qué más con la casa en donde tenemos? Bueno, ya lo que les decía, sí, básicamente que nadie nos puede pasar por arriba, que es un área donde tenemos justamente la armadura puesta, ¿ven? Para que nadie nos sobrepase, donde nadie nos puede decir qué hacer. Y también es un área donde, porque Palas, esto que les digo, a veces iba hasta en contra. A ver cómo se los puedo explicar. Esperen, estoy buscando las palabras. Pero esto de la obstinación, Palas tampoco era un amor de persona, ¿ven? Tenía esta combinación. Entonces, a veces en la casa en donde tengamos Palas, esto que les contaba como con Medusa de, bueno, yo soy la mujer empoderada, pero después voy en contra de una mujer, porque me sentí que me faltaba el respeto en mi templo. Bueno, es como que el fin justifica los medios, ¿sí? Como que somos capaces de cualquier cosa con tal de defendernos, incluso aunque tengamos que ir en contra de nuestros propios valores. Bien, entonces va a ser esto, un área en donde estamos como, se mezclan, o sea, si saben de astrología y saben lo que es Marte y Venus, lo van a entender a la perfección, porque es eso, es como la mezcla perfecta entre estos dos, como que, ay, sí, soy esto, pero de repente aparece como un impulso, como una explosión marciana y como me tengo que defender, tengo que atacar y no puedo pensar. Entonces, lo que se dice es que en la casa en donde tenemos Palas, es una casa donde esto podemos reaccionar como muy impulsivamente, buscar lo que queremos sin importar el modo, pero después tenemos la cordialidad suficiente para explicar por qué actuamos de esa manera y no caer mal con el otro. ¿Ven? Es una casa en donde nosotros podemos actuar de manera como muy marciana y llevarnos todo puesto, pero después podemos dar explicaciones y quedar bien, por decirlo de alguna manera, como conciliar o justificar por qué hicimos lo que hicimos, ¿sí? Justificar nuestro accionar de una manera tierna y lograr esto, ¿no? Como el perdón o por lo menos la comprensión de parte del otro. Vieron que Venus tiene esto de que seduce, explica y te termina convenciendo, te termina enamorando, ¿sí? De lo que dice. Bueno, exactamente eso es lo que hace Palas en nuestra carta natal, ¿sí? Así que es una energía muy poderosa, es un asteroide muy poderoso que si saben utilizarlo y saben detectarlo en su carta en dónde está, pueden sacarle mucho provecho para conquistar lo que quieran con sabiduría, con estrategia y además sin importar mucho los modos, pero después pudiendo justificar ese accionar que hicieron. Obviamente, para quienes se van un poco más avanzados, fíjense qué aspectos tienen con Palas, porque esos planetas que está tocando Palas también van a ser parte de sus herramientas, de sus estrategias o de lo que les interese luchar para conseguir. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. Si quieren aprender más sobre asteroides, ver sobre cómo afectan por tránsito, por aspectos, verlos por signos y por casa, en agosto arranca el nivel 5 de astrología, es el nivel más avanzado de la formación. No hace falta hacer los niveles anteriores si ustedes ya saben leer una carta natal, interpretar y quieren aprender técnicas avanzadas de astrología como sinastrías, progresiones secundarias, revoluciones solares y lunares y asteroides.
se anotan en el nivel 5, arrancamos en agosto en vivo por Zoom. O bueno, lo ven grabado por si están viendo esto más adelante, ¿sí? En el futuro y no hay fechas. Bueno, lo pueden ver grabado también y todas las preguntas me las hacen por WhatsApp. Tienen acá en la descripción toda la info, el Instagram de la escuela, el WhatsApp de la escuela. Van a tener el videito de Ceres también que vimos la semana pasada. No se olviden de darle like al video que ayuda un montón, de dejar sus comentarios acerca de este asteroide. Coméntenme dónde lo tienen, cómo se sienten con respecto a esta energía, si les resuena o no esta explicación con lo que ustedes ven en sus cartas natales. ¿Y qué más les iba a decir? Ah, nada, que la semana que viene seguimos con Juno, ¿sí? Que es el tercero que descubrieron. Así que seguimos con esta serie de asteroides. Espero que la estén disfrutando y nos vemos la semanita que viene con un nuevo video. Les mando un beso gigante. Chau, chau.